Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Eduardo y el día de hoy estaremos aprendiendo inglés con historias interactivas. Estaremos viendo un cuento totalmente en inglés con subtítulos en inglés durante aproximadamente un minuto. Y luego procederemos a estudiar todo lo dicho en el cuento. Este tipo de clases son muy buenas ya que les permite aprender nuevo vocabulario, pronunciación, entonación y todo esto mientras escuchamos un cuento con una moraleja muy interesante al final. El día de hoy el cuento nos habla de la avaricia, estará muy interesante. Recuerda que si te gustan este tipo de clases, suscríbete al canal y dale like a este video. Estamos subiendo clases casi todos los días, no estamos fallando. Let's begin. The Greedy Merchant. Have you ever wished for endless riches? Once, in a bustling market town, there lived a merchant consumed by greed. One evening, a mysterious traveler visited his shop and offered him a magical bag. This bag doubles anything inside it, the stranger explained, but it grows heavier each time. La narradora comienza diciendo, Have you ever wished for endless riches? ¿has deseado alguna vez riquezas ilimitadas? Esto significa, ¿alguna vez has deseado riquezas infinitas? Have you ever, ¿alguna vez? Usado para preguntar sobre experiencias en la vida, en presente perfecto. Wished for endless riches. Deseado riquezas infinitas. Wished for, deseado en pasado participio, indicando un anhelo. Endless riches, riquezas infinitas, donde endless significa sin fin. La narradora continúa con, Once, in a bustling market town, there lived a merchant consumed by greed. Once, in a bustling market town, there lived a merchant consumed by greed. Esto significa, una vez, en una bulliciosa ciudad de mercado, vivía un comerciante consumido por la avaricia. Once. Una vez, indicando que es el inicio de una historia. In a bustling market town, en una bulliciosa ciudad de mercado. Bustling, bulliciosa, llena de actividad y ruido. Market town, ciudad de mercado, un lugar donde se comercia activamente. There lived a merchant consumed by greed. Vivía un comerciante consumido por la avaricia. There lived. Vivía. Estructura común para introducir personajes en cuentos. A merchant. Un comerciante. Alguien que compra y vende bienes. Consumed by greed. Consumido por la avaricia, donde greed significa deseo excesivo de riqueza. La narradora sigue con, One evening, a mysterious traveler visited his shop and offered him a magical bag. esto significa, una noche, un viajero misterioso visitó su tienda y le ofreció una bolsa mágica. One evening. Una noche, indicando el momento en que ocurre la acción. A mysterious traveler. Un viajero misterioso, alguien enigmático y desconocido. Visited his shop. Visitó su tienda. Visited. Pasado de visit, que significa ir a un lugar. His shop. Su tienda. El lugar de trabajo del comerciante. And offered him a magical bag. Y le ofreció una bolsa mágica. Offered him. Le ofreció pasado de offer, que significa dar algo como opción. A magical bag. Una bolsa mágica. Un objeto con propiedades sobrenaturales. Finalmente, la narradora dice, This bag doubles anything inside it, the stranger explained, but it grows heavier each time. esto significa, esta bolsa duplica cualquier cosa que se coloque dentro, explicó el desconocido, pero se vuelve más pesada cada vez. This bag doubles anything inside it. Esta bolsa duplica cualquier cosa que se coloque dentro. This bag, esta bolsa, doubles anything, duplica cualquier cosa, donde double significa multiplicar por 2. Inside it, dentro de ella, refiriéndose a lo que se coloca en la bolsa. But it grows heavier each time. But it grows heavier each time. Pero se vuelve más pesada cada vez. Bet, pero introduciendo una advertencia. It grows heavier, se vuelve más pesada, donde heavier es el comparativo de heavy, pesado. Each time, cada vez, con cada uso. La narradora continúa diciendo, Excited beyond measure, the merchant eagerly accepted the strange gift. Visions of gold and treasures filled his mind. He had always wanted more money, more power,
more status. Excited beyond measure. Emocionado más allá de lo imaginable. Excited. Emocionado, lleno de entusiasmo o alegría. Beyond measure. Más allá de lo medible. Una expresión que significa extremadamente o inmensamente. The merchant eagerly accepted the strange gift. El comerciante aceptó con entusiasmo el extraño regalo. The merchant. El comerciante, el protagonista. Eagerly. Con entusiasmo, mostrando que estaba ansioso y emocionado. Accepted. Aceptó. Pasado de accept, que significa tomar algo que se ofrece. The strange gift. El extraño regalo, refiriéndose a la bolsa mágica. La narradora sigue con Visions of gold and treasures filled his mind. He had always wanted more money, more power, more status. Esto significa, visiones de oro y tesoros llenaron su mente. Visions of gold and treasures. Visiones de oro y tesoros. Visions, visiones, imágenes o ideas imaginarias. Of gold and treasures. De oro y tesoros, riquezas valiosas que deseaba. Filled his mind. Llenaron su mente. Filled, llenaron, pasado de fill, que significa ocupar completamente. His mind. Su mente, refiriéndose a sus pensamientos. Finalmente, la narradora dice, He had always wanted more money, more power, more status. Esto significa, siempre había querido más dinero, más poder, más estatus. He had always wanted more. Siempre había querido más. He had always wanted. Siempre había querido, en pasado perfecto, mostrando un deseo constante a lo largo del tiempo. More, más, indicando un deseo insaciable. More money, more power, more status. Más dinero, más poder, más estatus. Money, dinero, refiriéndose a riquezas materiales. Power, poder, la capacidad de controlar o influir. Status, estatus, una posición elevada en la sociedad. La narradora continúa diciendo, The merchant wasted no time testing the bag's magic. First, he placed a single gold coin inside. To his delight, when he reopened it, there were 2 coins. Esto significa, el comerciante no perdió tiempo en probar la magia de la bolsa. The merchant wasted no time. El comerciante no perdió tiempo. The merchant. El comerciante, refiriéndose al protagonista. Wasted no time. No perdió tiempo. Donde wasted, pasado de waste, significa malgastar o desperdiciar. Testing the bag's magic. En probar la magia de la bolsa. Testing. Probar en gerundio, indicando que experimentó con la bolsa. The bag's magic. La magia de la bolsa, refiriéndose al poder mágico del objeto. La narradora sigue diciendo, First, he placed a single gold coin inside. To his delight, when he reopened it, there were 2 coins. First, he placed a single gold coin inside. Esto significa, primero, colocó una sola moneda de oro adentro. First, primero, indicando el inicio de una acción secuencial. He placed a single gold coin inside. Colocó una sola moneda de oro adentro. He placed, él, colocó, pasado de place, que significa poner algo en un lugar específico. A single gold coin. Una sola moneda de oro, enfatizando que era una cantidad pequeña para probar. Inside, adentro, dentro de la bolsa mágica. La narradora continúa con, To his delight, when he reopened it, there were 2 coins. Esto significa, para su deleite, cuando la volvió a abrir, había 2 monedas. To his delight, when he reopened it, there were 2 coins. To his delight, para su deleite, indicando que le dio alegría o placer. When he reopened it, cuando la volvió a abrir. When, cuando, introduciendo el momento en que vio el resultado. He reopened it, la volvió a abrir, donde reopened es pasado de reopen, que significa abrir nuevamente. There were 2 coins. Había 2 monedas. There were. Había, indicando existencia en el pasado. 2 monedas, el resultado duplicado de la magia. Finalmente, la narradora dice, Greed bubbled within him. Esto significa, la avaricia burbujeó dentro de él.
Greed bubbled within him. La avaricia burbujeó dentro de él. Greed. Avaricia, el deseo excesivo de obtener más. Bubbled. Burbujeó en pasado de bubble, que describe cómo un sentimiento crece intensamente. Within him, dentro de él, refiriéndose a su interior emocional. La narradora continúa diciendo: He began putting larger and larger sums inside. Each time, the bag doubled his wealth instantly. Esto significa, comenzó a colocar sumas cada vez más grandes dentro. He began putting. Comenzó a colocar pasado de begin, mostrando que inició una acción continua. Larger and larger sums inside. Sumas cada vez más grandes dentro. Larger and larger. Cada vez más grandes. Un comparativo que enfatiza el aumento. Sums. Sumas, cantidades de dinero. Inside. Dentro, refiriéndose a la bolsa mágica. La narradora sigue diciendo: Each time, the bag doubled his wealth instantly. Esto significa, cada vez, la bolsa duplicaba su riqueza al instante. Each time. Cada vez, refiriéndose a cada uso de la bolsa. The bag doubled his wealth. La bolsa duplicaba su riqueza. Doubled, duplicaba, pasado de doble, que significa multiplicar por 2. His wealth, su riqueza, refiriéndose al dinero y bienes del comerciante. Instantly. Al instante, inmediatamente después de colocar algo. La narradora continúa con: Soon he became the richest man in the town. Soon he became the richest man in the town. Esto significa, pronto se convirtió en el hombre más rico del pueblo. Soon. Pronto, indicando que no pasó mucho tiempo. He became the richest man. Se convirtió en el hombre más rico. Become. Se convirtió, pasado de become, que indica transformación. The richest man. El hombre más rico, usando richest como el superlativo de rich, rico. In the town. Del pueblo, refiriéndose a la comunidad donde vive. Luego, la narradora dice: People admired and feared his newfound prosperity. Esto significa, la gente admiraba y temía su nueva prosperidad. People admired and feared. La gente admiraba y temía. Admired, admiraba, pasado de admire, que significa respetar o estar impresionado por alguien. Feared, temía, pasado de fear, que significa tener miedo. His newfound prosperity. Su nueva prosperidad. Newfound, recientemente adquirida, algo que acaba de obtener. Prosperidad. Prosperidad, riqueza y éxito. Finalmente, la narradora dice: But each time he used the bag, it became heavier, though he barely noticed at first. Esto significa, pero cada vez que usaba la bolsa, se volvía más pesada, aunque apenas lo notaba al principio. But each time he used the bag. Pero cada vez que usaba la bolsa. Each time. Cada vez. Con cada uso. He used the bag. Usaba la bolsa. Pasado de use, que significa emplear algo. It became heavier. Se volvía más pesada. It became. Se volvía. Pasado de become. Heavier. Más pesada. Comparativo de heavy. Pesado. Though he barely noticed at first. Aunque apenas lo notaba al principio. Though, aunque introduciendo una idea contrastante. He barely noticed. Apenas lo notaba, donde barely significa casi no. At first, al principio, refiriéndose a los primeros usos. La narradora continúa diciendo: As months passed, the bag grew so heavy that the merchant had to drag it around the markets. As months passed, the bag grew so heavy that the merchant had to drag it around the markets. Esto significa, a medida que pasaban los meses, la bolsa se volvió tan pesada que el comerciante tuvo que arrastrarla por los mercados. As months passed. A medida que pasaban los meses. As. A medida que, indicando un cambio gradual con el tiempo. Months passed. Pasaban los meses, describiendo el transcurso del tiempo. The bag grew so heavy. La bolsa se volvió tan pesada. The bag grew. La bolsa se volvió, donde grew es pasado de grow, indicando un cambio en el estado de la bolsa. So heavy, tan pesada, destacando la magnitud del peso.
that the merchant had to drag it around the markets. Que el comerciante tuvo que arrastrarla por los mercados. The merchant had to drag it. El comerciante tuvo que arrastrarla. Donde drag significa mover algo pesado tirando de ello. Around the markets. Por los mercados, indicando que iba de un lugar a otro dentro de los mercados. La narradora sigue con: His back ached and his arms strained. Others noticed his struggles. Su espalda dolía y sus brazos se tensaban. Esto significa, le dolía la espalda y sus brazos se tensaban. His back ached. Le dolía la espalda. His back, su espalda. Ached, dolía, pasado de ached, que significa sentir dolor. On his arms strained. Y sus brazos se tensaban. His arms, sus brazos. Strained, se tensaban, pasado de strain, que significa ejercer demasiada fuerza, causando tensión muscular. La narradora continúa diciendo: Others noticed his struggles. Friends and family told him to stop, that he was risking too much. Others noticed his struggles. Friends and family told him to stop, that he was risking too much. Esto significa, otros notaron sus luchas. Sus amigos y familiares le dijeron que se detuviera, que estaba arriesgando demasiado. Others noticed his struggles. Otros notaron sus luchas. Others noticed. Otros notaron, donde noticed es pasado de notice, que significa observar o darse cuenta. Sus luchas, refiriéndose a las dificultades del comerciante. Friends and family told him to stop. Sus amigos y familiares le dijeron que se detuviera. Friends and family. Amigos y familiares. Told him. Le dijeron, pasado de tell, to stop, que se detuviera, sugiriendo que dejara de usar la bolsa. That he was risking too much, que estaba arriesgando demasiado. He was risking, estaba arriesgando. Pasado continuo de risk, que significa poner en peligro. Too much, demasiado, indicando que el riesgo era excesivo. Finalmente, la narradora dice: But he refused to listen. A little more, he always said. Esto significa un poco más, decía siempre. A little more. Un poco más, mostrando su insaciable deseo de seguir acumulando riqueza. He always said. Él siempre decía, refiriéndose a su respuesta constante y repetitiva. La narradora continúa diciendo: He poured his money into lavish parties, enormous mansions, and exotic goods. Esto significa, derrochó su dinero en fiestas extravagantes, mansiones enormes y bienes exóticos. He poured his money. Derrochó su dinero. He poured. Él derramó, pasado de pour, que aquí significa gastar de forma excesiva. His money. Su dinero. Into lavish parties, enormous mansions, and exotic goods. En fiestas extravagantes, mansiones enormes y bienes exóticos. Lavish parties. Fiestas extravagantes, eventos opulentos y costosos. Enormous mansions. Mansiones enormes, casas lujosas de gran tamaño. Exotic goods. Bienes exóticos, artículos raros o exclusivos de otros lugares. La narradora sigue diciendo: Yet, none of it satisfied him for long. The greed inside him kept gnawing, a constant whisper urging, more, more, more. Yet, none of it satisfied him for long. Esto significa, sin embargo, nada de eso lo satisfacía por mucho tiempo. Yet, sin embargo, indicando un contraste con sus acciones. El término yet puede significar aún o todavía, cuando se usa en oraciones negativas o interrogativas para indicar que algo no ha ocurrido hasta el momento presente, pero podría suceder más adelante, como en aún no he terminado mi tarea, o ¿has comido todavía? ¿Ya has comido? Donde generalmente se coloca al final de la oración. Por otro lado, yet significa sin embargo o pero en oraciones afirmativas para contrastar dos ideas o enfatizar una contradicción inesperada, similar a however, como en He is very young, yet he is incredibly talented.
Es muy joven, sin embargo, es increíblemente talentoso. Y suele colocarse entre las dos ideas que conecta. None of it satisfied him. Nada de eso lo satisfacía. None of it. Nada de eso, refiriéndose a sus gastos excesivos. Satisfied him. Lo satisfacía. Pasado de satisfy, que significa dar satisfacción o plenitud. For long. Por mucho tiempo, destacando que la satisfacción era pasajera. La narradora continúa con The greed inside him kept gnawing, a constant whisper urging, more, more, more. The greed inside him kept gnawing, a constant whisper urging, more, more, more. Esto significa, la avaricia dentro de él seguía carcomiéndolo, un susurro constante que lo instaba. Más, más, más. The greed inside him kept gnawing. La avaricia dentro de él seguía carcomiéndolo. The greed inside him. La avaricia dentro de él. El deseo insaciable de tener más. Kept gnawing. Seguía carcomiéndolo, donde gnawing indica un dolor persistente, como si algo lo estuviera desgastando lentamente. A constant whisper urging. Un susurro constante que lo instaba. A constant whisper. Un susurro constante. Una voz interna persistente. Urging. Que lo instaba, en gerundio, indicando presión o impulso. More, more, more. Más, 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 enfatizando su insaciable deseo de acumular. Finalmente, la narradora dice, And so, he ignored the signs, growing weaker and more burdened. Esto significa, y así ignoró las señales, volviéndose más débil y más agobiado. And so he ignored the signs. Y así ignoró las señales. And so. Y así, indicando una consecuencia de sus acciones. Ignored. Él ignoró. Pasado de ignore, que significa no prestar atención. The signs. Las señales. Advertencias físicas o emocionales. Growing weaker and more burdened. Volviéndose más débil y más agobiado. Growing weaker. Volviéndose más débil, mostrando un deterioro físico y emocional. And more burdened, y más agobiado, donde burdened indica sentirse cargado o presionado. La narradora continúa diciendo, One fateful day, the merchant planned his greatest gamble yet. Esto significa, un fatídico día, el comerciante planeó su mayor apuesta hasta ahora. One fateful day. Un fatídico día, indicando un día crucial con consecuencias importantes. The merchant planned his greatest gamble yet. El comerciante planeó su mayor apuesta hasta ahora. The merchant planned. El comerciante planeó, pasado de plan, mostrando que pensó cuidadosamente en su acción. His greatest gamble yet. Su mayor apuesta hasta ahora, donde gamble significa riesgo o apuesta, y yet implica que supera todo lo anterior. La narradora sigue con, He put his entire fortune into the bag, watching it grow to twice its size. He put his entire fortune into the bag, watching it grow to twice its size. Esto significa, puso toda su fortuna en la bolsa, viendo cómo crecía hasta duplicar su tamaño. He put his entire fortune into the bag. Puso toda su fortuna en la bolsa. He put, él puso, pasado de put, que indica colocar algo. His entire fortune, toda su fortuna, refiriéndose a todas sus riquezas acumuladas. Into the bag, en la bolsa. Watching it grow to twice its size. Viendo cómo crecía hasta duplicar su tamaño. Watching it grow. Viendo cómo crecía. Donde watch indica observar atentamente. To twice its size. Hasta duplicar su tamaño. Con twice significando dos veces. La narradora continúa diciendo, But this time, the bag became so heavy that he couldn't lift it anymore. Esto significa, pero esta vez, la bolsa se volvió tan pesada que ya no pudo levantarla. But this time, pero esta vez, indicando que algo diferente sucedió en comparación con antes. The bag became so heavy. La bolsa se volvió tan pesada. Became, se volvió, pasado de become. So heavy, tan pesada, indicando un peso extremo. That he couldn't lift it anymore, que ya no pudo levantarla. He couldn't lift it, no pudo levantarla, pasado negativo de can lift, poder levantar. Anymore.
Ya no, mostrando que era imposible continuar. Finalmente, la narradora dice, Sweat dripping, he tugged and heaved, yet the bag would not budge. esto significa, con el sudor cayendo, tiró y empujó, pero la bolsa no se movió. Sweat dripping. Con el sudor cayendo, donde dripping indica que el sudor caía de manera constante. He tugged and heaved. Tiró y empujó. Tugged. Tiró, pasado de tug, que significa jalar con fuerza. Heaved. Empujó, pasado de heave, que significa levantar o empujar con esfuerzo. Yet the bag would not budge. Pero la bolsa no se movió. Yet. Pero, introduciendo un contraste. The bag would not budge. La bolsa no se movió, donde budge significa moverse ligeramente. La narradora continúa diciendo, Suddenly, he crumpled under its immense weight. The bag, once his ticket to endless riches, had now become a crushing prison. de repente, él se dobló bajo su inmenso peso. Esto significa, de repente, se derrumbó bajo su inmenso peso. Suddenly, de repente, indicando que ocurrió de forma inesperada. He crumpled under its immense weight. Se derrumbó bajo su inmenso peso. He crumpled. Él se derrumbó, pasado de crumple, que significa colapsar o doblarse. Under its immense weight. Bajo su inmenso peso, refiriéndose al peso abrumador de la bolsa. La narradora sigue con, The bag, once his ticket to endless riches, had now become a crushing prison. The bag, once his ticket to endless riches, had now become a crushing prison. Esto significa, la bolsa, que alguna vez fue su pase a riquezas infinitas, ahora se había convertido en una prisión aplastante. The bag, once his ticket to endless riches. La bolsa, que alguna vez fue su pase a riquezas infinitas. The bag, la bolsa, once his ticket to endless riches, que alguna vez fue su pase a riquezas infinitas, donde ticket simboliza una oportunidad o camino hacia algo deseado. Had now become a crushing prison. Ahora se había convertido en una prisión aplastante. Had now become. Ahora se había convertido, en pasado perfecto, indicando un cambio significativo. A crushing prison. Una prisión aplastante, donde crushing enfatiza la fuerza opresiva y prison simboliza el encierro. Finalmente, la narradora dice, His greed had chained him to his treasure, and now he was trapped by the very thing he had desired most. esto significa, su avaricia lo había encadenado a su tesoro, y ahora estaba atrapado por aquello que más había deseado. His greed had chained him to his treasure. Su avaricia lo había encadenado a su tesoro. His greed, su avaricia, el deseo insaciable de más, had chained him, lo había encadenado, en pasado perfecto, sugiriendo que su deseo lo ató simbólicamente. To his treasure, a su tesoro, refiriéndose a sus riquezas acumuladas. And now he was trapped by the very thing he had desired most. Y ahora estaba atrapado por aquello que más había deseado. And now, y ahora, indicando la consecuencia final. He was trapped, estaba atrapado, sin poder liberarse, por aquello que más había deseado, mostrando la ironía de su situación, donde su mayor deseo se convierte en su perdición. La narradora concluye diciendo, The townspeople learned a harsh lesson that day. The magical bag disappeared, but its story spread far and wide. The townspeople learned a harsh lesson that day. Esto significa, los habitantes del pueblo aprendieron una dura lección ese día. The townspeople. Los habitantes del pueblo, refiriéndose a la comunidad que presenció los hechos. Learned a harsh lesson. Aprendieron una dura lección. Learned. Aprendieron. Pasado de learn, que significa adquirir conocimiento o experiencia. A harsh lesson. Una dura lección, donde harsh implica algo severo o difícil de aceptar. That day. Ese día, señalando el momento en que ocurrió el evento significativo. La narradora sigue con, The magical bag disappeared, but its story spread far and wide. The magical bag disappeared, but its story spread far and wide. Esto significa, la bolsa mágica desapareció,
pero su historia se difundió por todas partes. The magical bag disappeared. La bolsa mágica desapareció. The magical bag, la bolsa mágica, el objeto central de la historia. Disappeared, desapareció, pasado de disappear, que significa dejar de estar presente. But its story spread far and wide. Pero su historia se difundió por todas partes. Its story, su historia, la lección que dejó el comerciante y la bolsa. Spread, se difundió, pasado de spread, que significa extenderse o transmitirse. Far and wide, por todas partes, indicando un alcance extenso. Finalmente, la narradora dice, People began to see that greed, unchecked, brings nothing but misery. la gente comenzó a ver que la codicia, sin control, no trae nada más que miserias. Esto significa, la gente comenzó a darse cuenta de que la avaricia, si no se controla, no trae nada más que miseria. People began to see. La gente comenzó a darse cuenta. People, la gente, began to see. Comenzó a darse cuenta. Pasado de begin to see, que indica un cambio en la comprensión. That greed, unchecked, brings nothing but misery. Que la avaricia, si no se controla, no trae nada más que miseria. That greed. Que la avaricia, unchecked, si no se controla, indicando que no fue limitada o regulada. Brings nothing but misery. No trae nada más que miseria, donde nothing but enfatiza que el único resultado es negativo. Ahora quiero que escuches el cuento completo sin ningún tipo de interrupción. Ya conoces y entiendes el vocabulario que se usa en la historia, así que, esta vez intenta comprender todo en su totalidad. Presta atención a los detalles, el contexto y cómo se conectan las ideas para captar el mensaje completo. The Greedy Merchant. Have you ever wished for endless riches? Once, in a bustling market town, there lived a merchant consumed by greed. One evening, a mysterious traveler visited his shop and offered him a magical bag. This bag doubles anything inside it, the stranger explained, but it grows heavier each time. Excited beyond measure, the merchant eagerly accepted the strange gift. Visions of gold and treasures filled his mind. He had always wanted more money, more power, more status. The merchant wasted no time testing the bag's magic. First, he placed a single gold coin inside. To his delight, when he reopened it, there were 2 coins. Greed bubbled within him. He began putting larger and larger sums inside. Each time, the bag doubled his wealth instantly. Soon he became the richest man in the town. People admired and feared his newfound prosperity. But each time he used the bag, it became heavier, though he barely noticed at first. As months passed, the bag grew so heavy that the merchant had to drag it around the markets. His back ached and his arms strained. Others noticed his struggles. Friends and family told him to stop, that he was risking too much. But he refused to listen. "A little more," he always said. He poured his money into lavish parties, enormous mansions, and exotic goods. Yet, none of it satisfied him for long. The greed inside him kept gnawing, a constant whisper urging, more, more, more. And so, he ignored the signs, growing weaker and more burdened. One fateful day, the merchant planned his greatest gamble yet. He put his entire fortune into the bag, watching it grow to twice its size. But this time, the bag became so heavy that he couldn't lift it anymore. Sweat dripping, he tugged and heaved, yet the bag would not budge. Suddenly, he crumpled under its immense weight. The bag, once his ticket to endless riches, had now become a crushing prison. His greed had chained him to his treasure, and now he was trapped by the very thing he had desired most. The townspeople learned a harsh lesson that day.
The magical bag disappeared, but its story spread far and wide. People began to see that greed, unchecked, brings nothing but misery. Think about it. Are you chasing something endlessly without realizing its cost? Sometimes, holding on too tightly can weigh you down. The most valuable treasures in life often aren't material at all. What would you do if you had that magical bag? Would you use it wisely or let greed consume you? Life is full of choices, and each one shapes who we become. Let the merchant's story be a reminder to prioritize what truly matters over the pursuit of endless gain. Every one of us can fall victim to greed if we're not careful. But remember, the weight of unchecked desire can crush everything in its path. Let's choose to lighten the load, seek balance, and value the intangible joys of life. If this story resonated with you, take a moment to reflect. What are the magical bags in your life? Are you carrying a weight you no longer need? Share your thoughts in the comments and inspire others.